com cada divendres és el moment de fer nostàlgia televisiva, de mirar cap enrere i de recordar aquells moments que aquesta casa, Televisió Espanyola, y en concret Televisió Espanyola Catalunya, ens van fer viure. Y para hacerlo nos vamos hasta Radio Nacional Ponferrada. Allí tenemos a Alejandro Macías. Alejandro, muy buenos días. Buen día, Kim. Antes de nada, y como ya sabes que a mí me gusta apurar hasta el último minuto, porque me gusta apurar la diversión, ya sabes. Sí. Así que voy hasta a el último segundo, no minuto, segundo. Bueno, podemos decir incluso décimas, si yo eso lo asumo. Bueno, pues antes de que me quede sin tiempo, quiero hacer pues lo que hacía José Luis Moreno, al que por lo único por lo que puedo recordarlo con cariño es por estas cosas de antes de que la cosa se desmadre, despídete bien. Y quiero agradecer la oportunidad que me has dado de participar en este programa, en el Abuisol, de recordar algunos momentos históricos de nuestra tele y sobre todo a través de sus protagonistas. Ha sido de verdad que un honor divulgar estas historias de la televisión, hechas algunas veces desde Cataluña para todo el mundo y otras veces desde Cataluña para Cataluña. Una forma de hacer televisión que nos hizo a los espectadores mucho más plurales, mucho más tolerantes. Un niño que veía Planeta Imaginario, yo creo que era mucho más abierto que uno que solo veía la televisión hecha desde un sitio más céntrico. Un adolescente que veía El Tiempo es Oro, el 3x4, La Ronda, La Luna, quiso hacer televisión gracias a esos profesionales. Así que muchas gracias, Kim, por permitirme jugar un ratito a esto de la radio contigo. No, a mí no me tienes que dar las gracias. Somos nosotros, Radio 4, Radio Nacional de España, los que tenemos que darte las gracias a ti, Alejandro, porque la verdad es que desde el primer día te lo dije, ¿no? Tienes un conocimiento sobre la historia de la televisión de España y también la historia de la televisión que se ha hecho en España desde Cataluña, que es increíble, y ha sido todo un honor tenerte en este programa, bueno, en el Abuisol, y hemos vivido grandes momentos míticos en eso estoy programa. De acuerdo, en lo otro ya no tanto, pero no. Lo de que yo creo que hemos vivido cosas que han quedado para el archivo de Radio 4 y lo que vamos a vivir hoy, porque aquí hasta el último minuto. Hoy, de hecho, queremos finalizar es el guión que más me ha sorprendido, porque no recordaba este programa ni la unión de los dos presentadores. Bueno, es que, a ver, hoy tenemos que terminar, ya que todavía estamos con estas últimas semanas de verano, con un programa que mucha gente ha olvidado, pero que fue una auténtica superproducción y que en su momento tuvo muchísimo éxito, pero fueron solo 4 entregas. Ajá. Era un programa que se hacía vía satélite desde Italia y desde España. Y, bueno, se hizo para celebrar la inauguración de un satélite que en aquel momento se llamaba Eutelsat y que permitía conectar diferentes países de Europa prácticamente sin ningún segundo de retardo. Y se hizo a lo grande, con un programa que se estrenó en junio del 91 y que terminó en septiembre, y que sonaba así. Grazie, ciao Claudio. E adesso torniamo un attimo in Italia con un gioco che coinvolge Italia e Spagna. Riccardo ed io adesso canteremo 4 canzoni famose spagnole. Después de haber escuchado a Montserrat y a Claudio es difícil cantar, ¿eh? Sì, ma noi cantiamo, tu come periodista e io come showwoman, i paragoni non si devono fare Lo mai. consideraremos, ¿no? Certo. Allora, dicevo 4 canzoni spagnole e voi telespettatori italiani potete votare per quella che vi piace di più. Después Miriam y Gigi tendrán ocasión de hacer lo mismo, es decir, cantarán 4 canciones italianas en España y los espectadores españoles tendrán la ocasión de decidir cuál de esas 4 canciones les ha gustado más. La verdad es que las voces son súper conocibles. Sí. Estamos hablando, a ver, que no me equivoque, de Rafaela Carrà, de la gran Rafaela Carrà, y de Ricardo Fernández Déu, del gran Ricardo Fernández Déu. Bueno, es que yo creo que eso es lo que sorprendió mucho en aquel momento. Las 2 parejas que se organizaron, desde Italia, desde San Vicente, en el Valle de Aosta, Rafaela Carrà, una figura icónica de la televisión italiana y también de la española, pero no tanto en aquel 91, y Ricardo Fernández Déu, un pionero de muchísimas cosas que en aquellos años 90 estaba viviendo un resurgir de su carrera a nivel nacional, y esto ya lo explicaremos. Y desde Tossa de Mar, Miriam Díaz Aroca con el recientemente fallecido Toto Cutugno, que fue ganador de Eurovisión, por cierto. Pero tú fíjate que ahí tenemos una voz... Se hacía el programa desde Tossa de Mar
Y desde San Vicente, en el Valle de Aosta. Y habían dos, digamos, una pareja de presentadores aquí en España y otra pareja en Italia, y era un español y un italiano. A ver, es que así suena, ¿no?, un poco lioso. Yo creo que esto mejor que nos lo aclare alguien, vale, y yo te dejo el honor de que lo presentes. Doncs anem a saludar a Ricard Fernández Déu. Ricard, molt bon dia. Bon dia, què tal? Com esteu? Molt bé. Escolta, Ricard, ens ha sorprès que jo no recordava aquest programa, Fiesta Mediterrània, que vas presentar amb la gran Rafaela Carrà. Com va ser el dia que et venen i et diuen: Ricard, tu que havies fet molts programes informatius, molts programes del que s'anomenen programes seriosos, no? Et proposen presentar un programa d'entreteniment al costat de la Rafaela Carrà. Aquest era un programa molt seriós. Aviam, això es va fer en ocasió de la posta en marxa del satèl·lit Eutelsat. Sí. I amb aquest motiu, la RAI, la Radiotelevisió Italiana i Radiotelevisió Espanyola varen decidir dur a terme dues produccions que varen fer-se, com dèieu, a Itàlia, al castell de Venís, al costat de Saint-Vincent, i a Tossa de Mar, a Espanya, i que havien de ser presentades per, diguem-ne, conductors que en aquests moments gaudissin d'un alt grau de coneixement, de popularitat, etc. No? Jo vaig ser triat, jo en aquells moments venia de fer el Tribunal Popular, que va ser un programa de molt èxit. El meu nivell de coneixement era, diguem-ne, que molt notable, i la veritat és que no coneixia la Rafaela. Però, efectivament, ens vàrem posar en contacte de seguida i vàrem establir, diguem-ne, una complicitat extraordinària. Per tant, va ser una experiència magnífica. I com va ser a treballar amb una gran actriu i gran cantant i gran showwoman com és Rafaela Carrà, que per desgràcia fa uns anys ens va deixar, però que ha perdurat la seva música i és tota una icona? La Rafaela, a banda de ser una extraordinària artista, era una excel·lentíssima professional. Era una dona que no deixava res a la improvisació, que s'ocupava de tots i cadascun dels ets i uts de la producció del programa, estava a primera hora del matí a la redacció, estava en contacte amb tots els membres de l'equip, jo feia el mateix, naturalment, però podia sobtar el fet que això també ho dués a terme una persona de la que teníem, diguem-ne, un perfil distint, una visió diferent que no pas aquesta. La Rafaela ha estat una dona excel·lentíssima, extraordinària en tots els ordres, no només com a cantant i com a ballarina, que és com ella va començar, sinó també com una magnífica y compromesa presentadora de televisió. Ricardo, bueno, ya sabes que yo como leonés te hablo en castellano, pero tú me puedes responder en catalán, que nos entendemos perfectamente. Muchas gracias por participar en esta última sección. No. Alejandro, dime. Yo tengo por costumbre hablar la lengua de mi interlocutor. Bueno, ya sabes que estamos en Radio 4. En la misma lengua porque yo soy bilingüe. Qué envidia. Esto es una cosa, por cierto, Kim, que me ha comentado mucha gente que ha escuchado desde fuera de Cataluña la sección y me dicen, joder, qué gusto eso de escuchar a gente que se pasa de una lengua a otra con esa facilidad. Y yo que llevo muchos años viviendo en Galicia, pues es algo que les digo a mis compañeros de televisión de Galicia. No sois conscientes de la envidia que produce tener ese bilingüismo porque os abre a aprender muchas otras lenguas. Pero bueno, Ricardo, Fiesta Mediterránea. En aquel momento era una gran superproducción que implicaba, pues una gran preproducción, es decir, meses de preparación para que eso saliera, pues todo correcto. Y ahí fue donde conociste a una Rafaela que también te enseñó a ser una estrella. No solo era una buena compañera, pero también quería que todo el mundo tuviera su lugar. No, efectivamente, aquello fue un tanto monta. Quiero decir que Rafaela en ningún momento quiso hacer prevaler su, digamos, enorme, extraordinaria popularidad, no solo en Italia, sino también en España, sino que efectivamente trabajaba en pie de igualdad conmigo. Como decías, la producción de ese programa fue muy compleja. Se la encargó en Radio Televisión Española a Francisco Bosserman,
que era entonces el CEO de Europroducciones, una compañía acostumbrada a llevar a cabo eventos de primerísima magnitud. De tal manera que aquello fue efectivamente una cosa muy compleja. Y por lo que tú decías del estrellato, hay anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, desde el casino de Saint-Vincent, donde nosotros vivíamos, hasta el castillo de Fenice, que es donde se instaló el set y desde donde se llevaba a cabo el programa, pues había como unos 30 o 40 kilómetros que recorríamos cada día pues un par de veces como mínimo, porque allí es donde se hacían los ensayos y donde se preparaba absolutamente todo. La casa BMW nos puso a Rafaela y a mí 2 automóviles idénticos de último modelo, con su correspondiente chofer, y nos llevaban y nos traían, y como había muchas curvas, a mí me seducía mucho más sentarme al lado del conductor, porque así me mareaba menos, ¿no? Y Rafaela, que llegó en su coche y yo en el mío, que iba detrás, me vio llegar y cuando se dio cuenta de que yo iba al lado del conductor, me llamó la atención y me dijo, mira, tú eres una estrella y por lo tanto las estrellas no van al lado del conductor. Digo, es que me mareo. Y me dijo, pues si te mareas podrías tomarte una biodramina, pero tú tienes que ir en el asiento trasero, que es donde le corresponde viajar a una estrella. Este tipo de cosas Rafaela sí las tenía muy presentes, eso es verdad. Bueno, es también en lo que le habían educado y también era una forma de entender, creo yo, que no se puede despreciar el trabajo de nadie, ni del chofer, ni de la estrella, que cada uno tiene su lugar y que a todos hay que respetarlos. Cuando hablamos con Ricardo, evidentemente, su voz, que es impecable, yo hace años en mi blog le definí como la sonrisa de la dicción impecable, porque creo que ha sido 2 de sus grandes características en televisión, esa sonrisa perpetua, Alejandro. y después esa dicción que viene también de las personas con las que se crió radiofónicamente. Por ejemplo, Alejandro, déjame que añada también una dicción en catalán. Bueno, però és que vamos por partes. Després parlarem de Miramar i dels seus inicis a Televisió Espanyola a Catalunya. Parlarem del que vulgueu. Claro, però és que, Ricardo, tu vas ensenyar a parlar català a molta gent, a parlar correctament en català a moltes personas, pero ya lo haremos más tarde. Alejandro. Bueno, de hecho, es que yo aprovecho el archivo de Radio Televisión Española para aprender catalán y uno de mis primeros profesores fue Ricardo. ¿Ves? Esto yo lo digo y porque además, claro, es como una dicción perfecta. Pero bueno, estábamos hablando de Fiesta Mediterránea y para que la gente sea consciente del nivel de estrellato que tenía Ricardo, escuchemos esto y entendamos por qué se eligió a un profesional que muchos conocían de programas más seriosos. A ver. Eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa, eres tú, así, eres tú. Que la Rafaela cantava, ho sabíem. El que no sabíem és que el Ricardo Fernández Deu també cantava. Ricard, ¿tú cantas a karaokes o realmente...? Uy, por favor, espera, aquí. No digas eso, no digas eso. Por Dios, no digas eso, porque se nota que eres joven y no viste a Ricardo demostrar sus dotes canoras en Telepasión. Estamos ante un hombre de radio, sobre todo, que ingresó en Radio Nacional por oposición a finales de los 60, pero que además ha sido periodista, abogado de éxito, político y cantante. Ostras, esto no lo sabía yo. Bueno. He cantado cuando ha habido ocasión, pero no soy lo que se llamaría propiamente un cantante, ¿no? Bueno, si cantante es el que canta, seré cantante. Al que canta bé es un cantant. Pero profesionalmente no me he dedicado nunca a eso, ¿no? A pesar de que me hubiese gustado, yo siempre digo que en mi próxima vida voy a dedicarme a la canción, a la lírica. A mí la ópera me entusiasma
y espero que en la próxima reencarnación tenga la oportunidad de convertirme en un cantante de ópera. Bueno, Ricardo, ya que lo dices, a mí me gustaría dejar este titular para Radio 4, casa con la que colaboras en Café de Ideas y que espero que te veamos pronto allí a partir de este mes de septiembre. Recuerdo que en esa primera conversación que tuvimos cara a cara, yo te pregunté, bueno, si pudieras elegir ahora de todas las profesiones que has tenido, que han sido muchas y todas con éxito, ¿cuál sería? Y cuando me dijiste que la de cantante, a mí me sorprendió mucho. Mi vocación, Vocación. No es que yo elija de entre todo lo que he hecho esta faceta mínima de cantante, ¿no? Pero por lo que tiene que ver con mi biografía profesional, sin duda de ningún género, yo me siento por encima de todo periodista, ¿no? Y mi época, sobre todo en los servicios informativos de Televisión Española, probablemente es la que me ha marcado más profundamente. Manteniendo esa voz espectacular, que mantiene todavía ese timbre de... ¿Ahora quizás podríamos decir barítono? ¿Ricardo? Bueno, tú sabes que la tesitura vocal experimenta una modificación, un cambio a lo largo de la vida. Uh-huh. Las cuerdas vocales se van endureciendo, se van haciendo más gruesas, por otra parte, y eso tiene una repercusión directa en la tesitura vocal. Por lo tanto, yo ahora estaría en barítono, que por cierto es la voz, digamos, normal de un hombre. El grado de tenor se adquiere a través, fundamentalmente, de la técnica. La técnica vocal juega un papel determinante en la forma, digamos, en la que un cantante tiene ocasión de expresarse. Por ejemplo, Plácido Domingo empezó siendo barítono y luego evolucionó a la tesitura de tenor, y ahora está en barítono otra vez, además de director de orquesta. Quiero decir que se produce una evolución no solo en el uso, sino en la configuración de las cuerdas vocales que determina el tono de cada uno, de cada intérprete. Creo, Alejandro, que tenemos otro audio de Ricardo cantando, ¿no? Pero como siempre, yo me apuro con tantas estas cosas. Yo lo que quiero, si te parece, vamos a dejar ese audio de lado y vamos a explicar que a partir de ese programa se inició una gran amistad con Rafaela. Tal fue esa amistad que en 1992, cuando Rafaela Carrà inició una nueva temporada en España con el famosísimo Hola Rafaela, aquel 8 de mayo de 1992 se produjo esto. ¡Ricardo! ¡Qué gusto, mis compañeros! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué gusto me da ver! Pero ¿cómo imaginas que podías empezar un programa y no íbamos a estar aquí? ¡Qué escándalo, Dios! ¿Qué tal? ¡Estupendo! ¿Qué te parece? Esto fue lo que se produjo cuando entraron por aquella puerta mágica de Hola Rafaela, Ricardo Fernández Deu y Joaquín Prat, con quienes había presentado en 2 programas especiales previos a este Hola Rafaela. Y además allí Ricardo le dijo, bueno, ¿quién te enseñó a bailar sevillanas? Explícanos cómo se produjo esta sorpresa y cómo le enseñaste a bailar sevillanas a Rafaela. Bueno, hay que decir para empezar que yo de bailar sevillanas sé muy poco, pero lo que sí intenté fue pues transmitirle algunos de los pasos característicos de la sevillana que a mi vez había tenido ocasión de aprender de una bailaora que cuando supe que tenía que ir a Italia a compartir con ella pues la presentación del programa y que se iban a bailar sevillanas, pues le pedí que me enseñase, ¿no? Y entonces yo le enseñaba los pasos de sevillana. Bueno, la verdad es que con Rafaela establecimos una amistad entrañable. Era una mujer extraordinaria, Rafaela. Yo es que la recuerdo constantemente. Ahora mismo estoy en el estudio de mi casa y tengo ante mí una fotografía suya porque me apetece recordarla, me apetece verla, me apetece evocar aquellos tiempos en los que estuvimos trabajando juntos. Como te decía, era una profesional extraordinaria, pero luego era una compañera, una mujer, una amiga enorme. Yo no olvidaré nunca aquellas veladas que terminaban a altas horas de la madrugada en el apartamento que ella tenía en el Eurobuilding de Madrid,
donde nos cocinaba unos espaguetis. Era una gran cocinera. Cuinava ella, Ricard. Feia ella la Com? pasta, que cuinava ella, us cuinava ella. Ella era la que cuinava, efectivament, i ho feia extraordinàriament bé, perquè, a més, cada vegada ens sorprenia amb una recepta nova. Ella de la pasta en feia una autèntica creació cada vegada que preparava un sopar. I moltes vegades doncs, ens n'anàvem a sopar por ahí i acabàvem després de sopar doncs, prenent copes allà on fos i finalment et deia, potser era la 1 de la matinada o 1:45, i et deia veniros al apartamento y vamos a hacer unos espaguetis que no sé què. I llavors, doncs, acabàvem la vetllada menjant pasta xuta italiana cuinada per la Rafaela. Ricardo, está claro que esa amistad era mutua, ese cariño, y se nota en ese audio que hemos escuchado la ilusión que le hizo que aparecieras en aquel primero la Rafaela. Hoy hemos dedicado un poquito más a esa parte que es muy desconocida para buena parte de los espectadores de Televisión Española en Cataluña y de los oyentes de Radio 4. Es que fueron solo 4 programas, ¿no, Alejandro? Claro, pero que marcaron mucho en su momento y que desgraciadamente pues no se han repuesto ni en su momento en Canal Nostalgia, ni después todavía en RTV Play, pero bueno, nunca se sabe. El caso es que estamos hablando con Ricardo Fernández Deu, que ya decía antes ahí, Alejandro, si me permites, ahí tienes tú un rol determinante, porque si tú te empeñas en que eso esté en la web de Radio Televisión Española, lo vas a conseguir sin duda de ningún género. Ojalá tener esa mano. Me temo que aquí después hay un problema de derechos también, que Archivo RTV no puede colgar fácilmente ciertos programas, por porque eso no se encuentra la RAI, supongo. La RAI no, en este caso Europroducciones, por eso, por ejemplo, no tienen los programas antiguos de Grand Prix. Pero bueno, estamos hablando con Ricardo y ahora sí que tenemos que... Es imposible repasar una carrera que abarca más de 50 años. Fíjate que es que cuando empezó a presentar Miramar, el primer informativo en catalán de Televisión Española, repito, primer informativo en catalán de Televisión Española dirigido y presentado por Ricardo Fernández Deu. El primer informativo en catalán de la televisión, porque no... Bueno, claro, evidentemente. Vamos a ver. Pero espera, Ricardo, es importante explicar que es que tú ya venías de presentar programas de debate a nivel nacional y que fuiste una de las caras del telediario de la transición. O sea, el hecho de que esa persona que ya era conocida informativamente presentara el primer programa en catalán de Televisión Española no era poca cosa. Perdón, el primer informativo. Bueno, vamos a ver. Informativos anteriores a los que yo hice, los hubo. Yo recuerdo, por ejemplo, Giravolt. Pero no diarios. Un programa que... No. El que yo hice, el que yo dirigí y presenté, fue el primer formato telediario, para entendernos. Claro. Es decir, el primer informativo de alcance, el primer formato informativo diario, pues como los que ahora estamos en condiciones de ver cada día en los telediarios, ¿no? Bueno, pues el primer telediario catalán me encargaron que lo concibiese, que lo preparase, que lo dirigiera y que lo presentase yo. Venía, como tú muy bien dices, de presentar el telediario en la primera cadena de Televisión Española. Estuve pero en ese caso no tenía una responsabilidad directiva. Era uno de los locutores, de los presentadores del telediario. La condición de director se produjo a partir del momento en el que el entonces director general, Rafael Ansón, me encargó que regresase más exactamente a Barcelona para hacerme cargo de ese formato. Se trataba de poner en el conocimiento de los espectadores la realidad sociopolítica de Cataluña. En aquel momento, piensa que personajes como Jordi Pujol o Miquel Roca Junyent o Joan Reventós o Antoni Gutiérrez Díaz o Gregorio López Raimundo o Antón Cañellas eran personas que no habían aparecido en Televisión Española nunca. Y el hecho de que esa oportunidad se les brindase, pues constituyó también el acercamiento de los espectadores de Televisión Española en Cataluña a quienes serían con el tiempo los protagonistas de la transición política. Es muy importante explicar, porque eso ya se había producido en la transición, que eran informativos al mismo tiempo divulgativos.
hubo un momento en el que se tuvo que explicar a la gente cómo había que votar porque la gente lo había olvidado. De aquel Miramar, del primer Miramar... Perdón. Eso lo hice, si me permites, lo hice no en Cataluña, sino en Madrid. Claro, claro. Marisa Abad y yo fuimos los encargados de explicar a los espectadores de televisión española cómo había que ejercer el derecho al voto. Es que recuerdo que por primera vez utilizamos el teleprompter, porque era una descripción larguísima y por lo tanto era prácticamente imposible repentizar sin ninguna duda, sin ningún error, todos los datos y todos los conceptos que convenía transmitir a la gente. Y entonces nos pusieron un teleprompter, pero era un teleprompter rudimentario que el regidor iba haciendo avanzar manualmente, de tal manera que efectivamente aquello también en sí mismo constituyó una auténtica experiencia. Y Ricardo... Luego, claro... Sí, perdona. Digas. Decía que luego ya vino mi presencia en Catalunya al frente de Miramar. Aquesta presència, aquest naixement de la televisió en català, com es va viure? Perquè, clar, com tu deies, no? Hi havia com un desert, hi havia molt poca televisió en català i s'havia de fer de zero. El llenguatge, la manera d'explicar les coses... Aviam, aquesta va ser una idea, jo crec que molt ben meditada i molt ben concebuda pel llavors equip directiu de la casa. El director general era en Rafael Anson, ja ho he explicat abans. I aquí a Catalunya el cap dels serveis de televisió era en Tomàs García Arnalot, un professional excel·lentíssim, tristament desaparegut, que va ser el que ens va encarregar a un grapat de professionals la posta en marxa d'una programació que havia, diguem-ne, de vertebrar de forma lògica i natural la graella de televisió espanyola a Catalunya. De tal manera que es varen fer 4 productes setmanals i un producte diari. El diari era el meu, que era el telediari català, el Miramar, i després estava el Debat Abat amb en Joan Castelló Rovira, el Vostè Pregunta amb en Joaquim Maria Puyal, Personatges amb la Montserrat Roig i Tot Art amb en Joan Anton Benach. Aquests eren els programes, diguem-ne, setmanals, i el meu, que era el programa diari. No se ha conservado nada del primer Miramar, pero sí que nuestros compañeros de archivo nos han podido ceder este audio que vamos a escuchar a continuación. El president de la Generalitat de Catalunya ja torna a ser aquí. Després de 15 dies a Madrid, es pot dir que la seva estada a la capital d'Espanya ha estat autènticament profitosa. Nosaltres, des de Miramar, ens hem ocupat, des de fa 15 dies, de tots i cada un dels afers polítics del president a la capital d'Espanya. Les seves entrevistes, els seus contactes, han estat valorats tant per la nostra corresponsalia com per el nostre equip d'enviats especials. Però hem volgut al seu retorn fer una valoració de tot el que ha estat aquest viatge i, considerant la importància que té aquesta valoració política, hem volgut que també seiessin amb nosaltres entorn a la taula del president altres 2 directors d'altres 2 programes dels nostres Este es un sonido histórico, Miramar, primer informativo en catalán. Kim, yo te emplazo a que en tu siguiente programa de la temporada un día le preguntes a Ricardo por su estrecha relación con el presidente Radellas. Hoy, antes de seguir hablando con esto, quiero desempolvar del archivo otra faceta televisiva que quizás mucha gente ha olvidado, de Ricardo. ¡Ay, madre! Y es que él fue el presentador de la inauguración, atención, de Euro Disney. Lo escuchamos. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Euro Disney. Parecía que no iba a llegar nunca, pero he aquí que estamos ya asistiendo al inicio de la ceremonia inaugural del más importante parque de atracciones de Europa. Muy buenas noches. Como se pueden imaginar, hemos tenido hoy un día muy ajetreado. Un día Ricardo con Francín Galvez. Con Francín Galvez, ¿no? Sí. Eso fue en el año 1991. Recuerdo que Francín y yo estuvimos allí, pues, sumando todos los días previos a la puesta en marcha del parque y del programa especial que se hizo, pues estuvimos tal vez un mes y medio, yendo y viniendo. Fue una experiencia muy interesante. Francín es una magnífica mujer, una gran compañera también, y fue una experiencia inolvidable compartir con ella la presentación
de aquella puesta en marcha de Euro Disney. Cada país delegaba en 2 presentadores, en una pareja de presentadores, la conducción de los programas especiales, de tal manera que estábamos en sets contiguos unos a otros. Yo tenía, por ejemplo, tuvimos ocasión de establecer una relación muy divertida y, bueno, una relación de amistad, si se quiere, con Melanie Griffith y Don Johnson. Y Don Johnson, que lo presentaban para Estados Unidos. Sí, yo estoy flipando, Ricard, Melanie Griffith, después Rafaela Carrà. Vaya mix. Desayunábamos juntos. Que si cenabas espaguetis con Rafaela, desayunabas después con Melanie Griffith. Para flipar. Dicho así, no sé cómo suena, ¿eh? Este oficio, queridos amigos, es lo que tiene. Uno no se hace rico trabajando para la televisión. Bueno, algunos se puede haber hecho rico, pero no es lo frecuente. Lo que sí es frecuente, si tienes un cierto éxito en la profesión, es que se te ofrezca la oportunidad de establecer contacto con personajes de primerísimo nivel, ¿no? Y fíjate, entonces, Kim, nosotros ahora estableciendo contacto con Ricardo Fernández Deu, del que hoy, aparte de sus famosos Tribunal Popular, de esta subida de los programas que más conoce la gente, hemos querido conocer una parte quizás más desconocida. Sí. Ricardo, te lo agradezco muchísimo que hayas querido finalizar temporada con nosotros. Moltes gràcies a tothom, ha estat un honor i un plaer. Muchas gracias, Ricard, gracias, ens veiem aviat. Y Alejandro, un placer el nuestro, poder tener esa temporada de verano en el Avui Sol. Hemos recordado la historia de la televisión de nuestro país hecha desde Cataluña, y es que desde Televisió Espanyola Catalunya s'han fet grans productes, Alejandro, i se hacen. Moltíssimes gràcies. Adeu, Ricardo, adeu, Kim.